Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy los invito para que nos embarquemos en una aventura que yo creo que es tan inverosímil como la anterior, como la del anterior capítulo. Inclusive diría que hasta más, porque en aquel por lo menos hubo una intervención masculina. En este ya se darán cuenta por qué estoy diciendo esto. Pero será después de invitarlos para que compartan estos contenidos, los comenten con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube. Recuerden que es Néstor Armando Alzate y lógico, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y quienes les guste los podcasts, en Spotify tenemos una temática que yo sé que les puede gustar. Allí pueden acceder como ilógico, así aparecemos allí. Y los invito también para que formen parte de mi fanpage de Facebook, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues les decía que esta historia es inverosímil y diría que hasta más que el anterior caso cuando conté aquella bala que se le llevó el testículo izquierdo a un soldado. La bala siguió su trayectoria, entró en el abdomen de una muchacha que estaba en una casa a menos de 100 metros de donde se estaba desarrollando la batalla. Ella resultó en embarazo, luego del embarazo nació el bebé y del cuerpo del bebé extrajeron la bala que había pasado por el cuerpo de su hipotético papá hasta el vientre de su mamá. Esa historia hasta ahí es supremamente inverosímil y que, como les decía, estuvo legitimada por uno de las revistas médicas más especializadas y prestigiosas de Estados Unidos, American Medical Weekly, que fue la que la publicó en 1874. Pues dejo esto ahí como antecedente, porque esta historia también, por lo menos en aquella época, era absolutamente inverosímil. No sé qué tanto ahora pueda darse. Supongo yo que con la tecnología médica que tenemos hasta es posible, aunque lo creo muy improbable. Pues resulta que esta historia comenzó en 1944 en Hanovre, una población francesa en plena Segunda Guerra Mundial. Eminary Jones, que así se llamaba, Eminary Jones, era una enfermera que tenía 21 años y trabajaba en un hospital en una zona de guerra, en Hanovre, y allí pues le tocaba atender todos los heridos, mantenerse en el hospital atendiendo pues también a los habitantes de la región, y una zona muy convulsa porque había muchos bombardeos y casi que se mantenían en pie. Era simple y físico milagro. Por simple y físico milagro se mantenía en pie ese hospital. Ella trabajaba con unas monjas. Había pues un cuerpo médico, pero había unas monjas. Y ella vivía con las monjas en, digamos, lo que en un ala del edificio exclusivamente para dormitorios de las monjas y en este caso de las enfermeras. Al parecer esta muchacha sufría algunos episodios de histeria, sobre todo cuando aparecían los bombardeos. Al parecer creo que ella se descompensaba, se descomponía de la manera más impresionante y tenía constantemente la sensación de que iba a morir, iba a morir, iba a morir, iba a morir. Y entre las cosas que más le angustiaba era que no pudiera casarse, tener una vida normal y tener hijos. Y parece que eso era como una obsesión para ella. Constantemente lloraba y tenía esa angustia y episodios de histeria cuando venían los bombardeos. Y de pronto, de manera inopinada, resultó en embarazo. Resultó en embarazo la muchacha y las monjas decían, pero es inexplicable, nosotros estamos con ella 24 horas.
Nosotros no la despintamos ni a ella ni a las otras. Ellas son monjas. Sí, hay hombres heridos, pero son heridos que están en un proceso de recuperación y que son procesos muy dolorosos, con amputaciones, con todo tipo de secuelas de la guerra. Pero nosotros tenemos control absoluto sobre estas muchachas. Por lo tanto, no es por ahí. Por otra parte, esta muchacha jamás ha salido de aquí. Lleva más de 1 año y medio confinada aquí con nosotras las monjas. Y resulta un embarazo. Pues el doctor Stanley Balfour Lynn, un endocrinólogo y tocólogo, creo que es otra de las especialidades, se puso al tanto del acontecimiento porque, pues bueno, ¿qué podría haber ocurrido? Y resulta que nació una niña. Y a decir de todos, no tenía papá. No podía tener papá. Durante más de 1 año y medio estuvo confinada allí, solamente con las monjas, atendiendo a la vista de todos. Aún aquellos turnos que le tocaba de noche, siempre estaba acompañada de alguien y siempre estaba con los enfermos y atendiendo a todo el mundo. Por lo tanto, de acuerdo con ese criterio, era imposible que ella estuviera en embarazo. Pues el doctor Stanley Balfour Lynn, que fue el que dio a conocer este caso, publicó el artículo en una revista científica, British Journal Medics, que era una de las más famosas de Inglaterra. Publicó esta historia. Y resulta que, como suele suceder con aquello que es inverosímil, que no se puede creer, o se toma muy a la ligera, quienes de alguna manera creen que puede ser posible lo toman muy en serio, pero la generalidad es que lo convierte casi que en una chanza o en un chiste. Hoy, en el lenguaje que manejamos hoy, diríamos que lo convirtieron en memes. Entonces, después de que salió el artículo, todo el mundo empezó a acosarse al doctor Balfour. Y sobre todo porque, bueno, ¿y dónde está la muchacha? ¿Dónde está? Entonces, un doctor de apellido Haldane, H.B. Haldane, no recuerdo, Herbert Haldane, que había estado al tanto del acontecimiento y de cierta manera apoyaba la teoría del doctor Balfour, decía que en efecto era supremamente posible. De esto que estoy hablando, de esta publicación, fue en 1956. El suceso había ocurrido en 1944. Por lo tanto, la niña que había nacido se llamaba Mónica y ya estaba por los 12, 13 años. Ya era púber la niña. Como se suscitó tanta ironía y tanta chanza alrededor de este caso, ridiculizando al doctor Balfour, una doctora llamada Helen Sportway publicó en otra revista científica de las más importantes del mundo, The Lancet, que se escribe The Lancet, no sé cómo se pronuncia, debe ser Lancet, bueno, en fin, publicó un artículo en el que ella sostenía que era posible que una mujer pudiera tener un bebé sin tener una relación sexual. Conocemos desde el punto de vista religioso y mitológico, pues algunas historias, entre las cuales la de María. ¿Cuáles más? La misma Ana, madre de María, se supone que no tuvo relaciones con Joaquín, ambos estaban muy viejitos. A ver, ¿qué más? Y en la mitología la madre de Mitra y otras tantas, que se supone que son mujeres que eran vírgenes.
porque en el caso de Minari Jones, la mamá de Mónica, este caso que estamos contando, cuando se dio el embarazo fue examinada y era virgen. La muchacha era virgen. No había tenido relaciones con ningún hombre. Médicamente determinaron que era virgen. Pues bien, como digo, estos otros casos, pues pertenecen a la religión o a la mitología y se han dado, pero son demasiado escasos. Pero que en una persona común y corriente, en este caso, en Minari Jones, una enfermera joven de 21 años, en un hospital de guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, no tenía por qué quedar en embarazo sin tener contacto con ningún hombre. Y mucho más después de determinarse que era virgen la muchacha. Entonces, con tanta chanza y pues que lo ridiculizaron, hubo, y después del artículo de la doctora Sportway, hubo otro doctor de apellido Goldman que publicó en la Gaceta Literaria de Moscú, por la misma época, un artículo en el que sostenía que una mujer podía quedar embarazada sin el concurso del hombre. Ya tenemos tres elementos, el de Balfour, el de este doctor Goldman y el de la doctora Sportway. Entonces a una revista londinense o francesa, no recuerdo muy bien. Y recordemos, hay tres publicaciones muy serias de por medio. British Journal, Academy Científico, algo así de Inglaterra, The Lancet y la Gaceta Literaria de Moscú. Entonces les dio por organizar un concurso a que apareciera la mujer que quisiera, que pudiera demostrar que había tenido un hijo sin el concurso del hombre, que se apuntara. Pues resulta que hubo una avalancha, más de 100. Lo simpático de todo este cuento, y se dio a conocer posteriormente, era que estas mujeres, muchas de ellas, o le habían sido infieles a su marido, o pues habían tenido relaciones sexuales clandestinas con sus novios. Era una época en que esto era muy mal visto, y entonces ellas, para justificar eso, se habían apuntado al concurso para decir que no, que ellas también habían tenido un bebé sin tener contacto con ningún hombre. Pues empezaron a decantar por diversos métodos y fueron eliminando y eliminando y eliminando y eliminando hasta que quedaron como 10. Lo que no sabían todos era que ahí habían incluido a Minari Jones, pero de manera anónima. Y entonces, después de hacer varios exámenes, varios análisis, fueron decantando hasta que quedaron 10 y por diversas circunstancias. Y luego de hacerle diversos exámenes, examen de sangre, coincide el tipo de sangre. La saliva, que al parecer la saliva puede, por lo menos en aquella época, no sé qué tan confiable podría ser este método, pero que era una forma de corroborar si alguien era hijo de alguien, es decir, las muestras de las dos salivas, no sé, algo parecido como a lo que hoy podría llamarse ADN, pero sin ADN, sino las características químicas. Y otras tantas, otras pruebas. Lo cierto del caso es que después de eliminar mucha gente, solamente un caso... el injerto de piel. Esto se da entre los gemelos, que por ejemplo se puede injertar un trozo de piel de un gemelo a otro. Y probablemente ese injerto de piel puede ser asimilado perfectamente por el organismo del receptor. Y se da el caso que pueden permanecer 5 o 6 semanas intactos perfectamente. Y en el caso de Minari Jones y su hija Mónica, se hicieron también los injertos. En los otros no resistieron eso. Entre los gemelos se puede dar. Entre estas dos mujeres, en Minari Jones y su hija Mónica,
intercambiaron injertos de piel y los dos perfectamente fueron absorbidos y asimilados por los organismos de ambas, que en este caso ambas fueron donantes y receptoras. Entonces dijeron, bueno, sí, esta mujer puede ser. Y resulta que a partir de ahí le hicieron muchos otros exámenes y pudieron corroborar desde el punto de vista químico, con la tecnología de la época, estamos hablando de los finales de los años 50, que no tenía Mónica nada, absolutamente ningún tipo de material genético extraño al de su madre o diferente del de su madre. Todo era casi que podríamos decir en este sentido que era un clon. Y la muchacha creció y las ponían a las dos y eran la misma, exactamente la misma cara, la misma conformación física, el mismo cuerpo, el mismo tono de voz. Es decir, era una copia perfecta de su madre, Mónica. Y le hicieron un seguimiento muy largo. Y nunca pudieron encontrar nada diferente al material genético de su mamá, en el caso de Mónica. Y aquí pues uno se pregunta, ¿cómo pudo ocurrir esto? Es decir, este fenómeno, ¿cómo se puede asimilar? En el anterior capítulo hablábamos de aquella muchacha que quedó embarazada hipotéticamente a partir de una bala que cruzó un escroto, se llevó un testículo, entró directamente a su aparato reproductor, hubo un niño, en el cuerpo del niño estaba la bala que supuestamente había traído los espermatozoides para fecundar a esta muchacha. Pero en este caso no había nada. En el caso de Minard Jones con Mónica no había nada, absolutamente nada. Todo, absolutamente todo. Era el mismo material genético de su madre que se replicaba en Mónica. Obviamente que desde el punto de vista científico esto es muy probable, es más probable de lo que uno cree. Según algunas explicaciones que daban los médicos, indicaban que las especies, y esto nos incluye a nosotros, tienen una característica y es que en función de la continuidad de la especie, de la perpetuación de la especie, puede acudir a determinados expedientes como por ejemplo la partenogénesis, que en otras criaturas de la naturaleza se da. Es decir, que en el cuerpo de una mujer un óvulo, tal vez, no sé, aupado por ciertas sustancias químicas que determinan o que el cerebro, no sé, la naturaleza le dice que es imperativo, que tiene que tener descendencia porque de no hacerlo podría darse la extinción de esa especie. ¿Hasta qué punto de vista psicológico puede ser esto? Es probable. Y recordando que, por ejemplo, en los países pobres es mayor la natalidad, es decir, la explosión demográfica es mucho mayor, y afirman algunos científicos que está en función o en proporción directa con el hambre. Es decir, que cuando hay más hambre, se alimenta o se exacerba la libido y entonces el apetito sexual aflora. Y por eso entre los pobres hay más hijos, porque a falta de una buena alimentación y de otras, o simplemente por todas las carencias que se tienen, el mismo organismo, el mismo cerebro, no sé qué, exige que se acelere la perpetuación de la especie, de que no se puede extinguir. Si hay peligro de morir por inanición, entonces la naturaleza le indica al cuerpo que tiene que tener descendencia para que no se extinga esa especie. Y que ese podría ser el caso, por ejemplo,
en el de Minari Jones, que tal vez con aquella histeria que ella tenía pensando en que no se iba a poder realizar como mujer, que iba a morir en la guerra, de pronto su misma histeria, a ver qué hombre, activara un mecanismo de reproducción, precisamente porque ella temía que con la muerte de ella se extinguiría su descendencia, se extinguiría su apellido, por decirlo de otra manera, y que eso probablemente pudo incidir para que el organismo mismo produjera esa partenogénesis, una forma de decirlo, partenogénesis. Y entonces, para sustentar esta teoría, recuerdan que Richard Bonnet, por ahí en 1740, descubrió cómo los pulgones activan la partenogénesis cuando escasean los machos o las hembras. Entonces, sea macho o hembra, activa ese mecanismo de partenogénesis y tienen descendencia, cierto tipo de pulgones. Ocurre con el erizo de mar, ocurre con las estrellas de mar, que lo hacen también por partenogénesis, con algunos tipos de peces. Y todo tiene que ver, por ejemplo, el pez carevieja, que está en las aguas tibias de los lados de Puerto Rico. Ese pez, cuando hay mucha alimentación, es decir, cuando hay una buena cantidad de alimentos, entonces hay macho y hembra. Pero cuando escasea la comida y por lo tanto se ralentiza es decir, se ralentizan los mecanismos de reproducción y hay menos especímenes, pues, en el área. No encontraba la palabra. Si se reduce, mejor dicho, la población, dependiendo de las necesidades, algunos, los machos son más lábiles o más lábiles las hembras, frente a la muerte pueden morir más fácil e inmediatamente activan ese mecanismo mediante el cual los machos se pueden convertir en hembras. Y con la poca cantidad de machos que quedan y los machos que se convierten en hembras, perpetúan la especie. Y este es un mecanismo de la naturaleza que tanto podríamos decir que funcionó en el caso de Minari Jones. Lo cierto es que si existen esos antecedentes en la naturaleza, en determinadas especies, ¿por qué no aceptar que es probable que ocurra también con los seres humanos? Mucho más si, de acuerdo con la explicación psiquiátrica o psicológica de Minari Jones, ella pudo sufrir ese síndrome, o síndrome como le dicen los especialistas, de miedo a que se extinguiera con ella la especie, entendiendo especie para ella su ancestro, su familia. Es muy probable. Este fue el caso de Minari Jones, que en 1944 tuvo una hija sin el concurso de ningún hombre y ella era virgen. Quería contarles esta historia porque me parece tan inverosímil como aquella otra. Naturalmente que se supone que esto se da en condiciones extremas, pero está dentro de lo posible. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.